2025 ya es cosa del pasado, y después de un tiempo prudencial para reposar las comidas y hacer un poco de balance, llega el momento de repasar y analizar cuáles han sido las canciones que han tenido más éxito a lo largo de este año. Para ello me voy a guiar por los charts de Spotify. Esto puede parecer un poco sesgado, pero realmente tiene sentido. En los últimos años, más del 70% de la industria musical se monetiza a través del streaming. Y dentro del streaming, sin duda, Spotify es la plataforma que domina. Además de ello, también lo he elegido porque es muy interesante la transparencia que tiene con los usuarios. Podemos descargar, desde la propia página de Spotify, el top 200 de cada semana por país y a nivel global. Con estos datos y un pequeño Excel, o mejor dicho, un gran Excel, podemos organizar toda la información y sacar conclusiones que afectan a todo el año 2025. Y esa es un poco la tarea que me he visto abocado a abordar. Es cierto que los datos no son perfectos y las discográficas tienen acceso a mucha más información, pero desde el punto de vista de análisis y con el objetivo simplemente de echar el rato y ver las tendencias, creo que es bastante útil. Además, insisto, quiero hacer hincapié en la transparencia. Spotify publica los datos de los streams de las canciones. Sin embargo, para saber los números de ventas de álbumes en España, especialmente para aquellos que no llegan a ningún tipo de certificación como disco de oro o de platino, es muy difícil. Si supiéramos realmente cuántos discos se venden a la semana y las cifras que son necesarias para estar en los tops, pues probablemente nos sorprenderíamos, y no para bien. Pero bueno, entremos en materia. Me llamo Damián, soy músico y profesor, y en el vídeo de hoy voy a analizar las canciones, los artistas y algunos otros aspectos interesantes en lo referente al número de escuchas que han tenido en el año 2025. Y empezaremos por las canciones. En el número 1, con casi 140 millones de streams, tenemos a La Plena, seguida muy de cerca por Capaz, y algo más descolgada, ya por debajo de la barrera de los 100 millones de streams, tenemos a Baile Inolvidable de Bad Bunny. Esta primera parte del top, la verdad que me ha sorprendido mucho porque son canciones que ni siquiera había escuchado. Y honestamente, esa música no es para mí. En general yo sabía que todo este top iba a estar lleno de canciones que no me iban a gustar, pero es que la primera en la frente. La verdad que es bastante llamativo como la persona que mejor canta de este top 3 es Bad Bunny. Y es que se llega criticando de un tiempo a esta parte que los artistas no canten bien o que utilicen un exceso de autotune, pero es que al menos lo intentaban. Ya estamos entrando en un punto en el que simplemente con murmurar, hacer una especie de estilo recitativo, medio hablado, medio cantado y luego meter efectos ya sirve. Y a mí personalmente no me sirve. Nada en contra de estos chavales y me alegro de que hayan podido ganar un buen dinero con sus canciones, pero desde un punto de vista artístico y musical, a mí me deja todo bastante frío. Las tuve que buscar para hacer el vídeo y no creo que las vuelva a escuchar. Si seguimos bajando en el top, nos damos cuenta de que hay una tónica ya muy clara y que era bastante previsible. Y es que el género urbano, el trap latino, el reggaetón y distintos derivados son los que dominan en el panorama español. Sin embargo, sí que hay una cosa muy llamativa y es la gran presencia de artistas internacionales. Al final, la primera canción en la que aparecen artistas españoles es la de Still Loving, el puesto número 7 con Quevedo y De La Rose. Esto sí que es un poco particular, porque cuando vamos viendo por distintos mercados, lo habitual es que los artistas nacionales estén bastante representados. Sin embargo, en el caso de España, sobre todo en los primeros puestos, son minoría, y es una tendencia que se mantendrá también cuando veamos las cifras de los artistas, algo que me llama poderosamente la atención. Otro factor que vamos a ver que será importante es que no solo importa la cantidad de streams, sino el volumen de canciones que consigues colar. En el caso de Bad Bunny puede que no haya llegado con ninguna canción a los 100 millones de streams, pero ya vemos que en el top sigue teniendo distintas canciones y cuando analicemos los números de los artistas eso va a hacer que esté muy arriba. Pero bueno, yo creo que el mejor resumen de este top es el hecho de que prácticamente ninguna de las canciones está bien escrita. Quiero decir, o incluyen deliberadamente faltas de ortografía o minúsculas o cosas así. Es como un culto al feísmo o a lo alternativo, supongo. No sé si es eso, pero la verdad que es un poco descorazonador. Pero bueno, que tampoco podemos esperar menos de un país donde el programa más visto es La Isla de las Tentaciones y la película más popular, Padre no hay más que uno. Yo creo que en el fondo era previsible. En el caso de los artistas podemos apreciar sutiles diferencias. El rey absoluto de la música en España sigue siendo Bad Bunny, con más de 800 millones de streams en todas sus canciones. El efecto que comentaba antes, quizá no tiene una canción que haya llegado al número 1 absoluto, pero sí que tiene tantas canciones tan arriba que sumando como una hormiguita ha conseguido unas cifras muy destacables. Y aquí también señalar que sí que vemos un español en el top 3, en este caso Quevedo. También hay algo importante que quiero mencionar y es que hoy en día hay tantas canciones
con colaboraciones, con featurings y demás, que se hace un poco complicado sumar las visitas o los streams. No es lo mismo que cuando lo hacemos con las canciones individualmente. Por ello, la decisión que he tomado es que a cada artista que aparece en la canción le he sumado un stream. De tal manera que me lo invento. Si Bad Bunny y Quevedo hubieran hecho una canción juntos, las cifras de esa canción se le sumarían tanto a las cifras de Bad Bunny por separado como a las de Quevedo por separado. Un stream equivale a un stream, aunque sea una colaboración. Si seguimos bajando vemos tendencias que se mantienen, sobre todo la preeminencia del género urbano por encima de todo. No hemos visto una cosa diferente aún. Aunque sí que hay algunos factores que son bastante llamativos. Ya mencionaba el efecto hormiguita de Bad Bunny, y en otros artistas, especialmente en los españoles, es más exagerado todavía. Yo creo que el mejor ejemplo es J.C. Reyes, que sin tener ninguna canción en el top 10, sí que se nos cuela ahí en el cuarto puesto con más de 400 millones de streams. Aún así, con estas pequeñas excepciones hay una tendencia que se mantiene. No solo por género, sino por origen. En España los artistas internacionales tienen mucho más éxito que los nacionales. Algo bastante llamativo. Invito a cualquiera a mirar las listas de México, de Estados Unidos o de Argentina y comparar la gran cantidad de artistas locales que puede haber frente a lo que encontramos en los charts de España. Y bueno, aquí no aparecen, pero grandes artistas que estarían al borde del top 10 y que sí son de origen español, creo que habría que destacar sobre todo a dos, que son Rosalía y Aitana, las dos por encima de los 200 millones de streams. En el siguiente gráfico afortunadamente vamos a ver un poquito más de variedad. Y es que he ido buscando aquellas canciones que, habiendo estado en algún top 200 de Spotify a lo largo del año, acumulan más semanas totales en esa lista. Y el resultado aquí sí que muestra diferencias significativas. El número 1 absoluto e indiscutible es Soldadito Marinero, con más de 300 semanas habiendo estado en el top 200 de Spotify. Por supuesto, aquí el factor de que sea una canción que tiene bastantes años contribuye. Muchas de las nuevas no han tenido tiempo para sumar semanas a ese nivel. Al final un año tiene 52 semanas. Sin embargo, sí que quiero dejar clara una cosa. Creo que es muy significativo el hecho de que canciones que en su momento han explotado por completo hayan desaparecido a los pocos años del top 200. Al final, el mejor juez del arte es el tiempo. Y el hecho de que haya canciones que, como mismo aparecieron, terminan desapareciendo, nos puede hablar un poco de la clase de obra o de la clase de producto, porque es lo que son, al que nos estábamos enfrentando. Sin embargo, existen otras que, por lo que sea, por apelar mejor al público, por tener una mayor verdad dentro de sí, han conseguido perdurar. Y yo no soy fan de Fito y Fitipaldi. De hecho, tampoco se me puede calificar de ser un hater de la música hispana, porque el número 2 es Me Rehuso, y es otra canción que es un gran clásico. ¿Es una canción que escucharía yo en mi casa tranquilamente? No, pero nos muestra una historia un poco diferente y es bastante estimulante ver esa variedad. Y en el puesto número 3 ya tenemos incluso dos géneros completamente distintos, ¿no? Nos vamos al indie, nos vamos a otro tipo de estilo. Y esto a mí me ha resultado como un soplo de aire fresco. En parte el hecho de incluir el número de semanas en los tops ha sido por eso, por observar un poco de variedad. Y en el resto del top vemos un poco lo que ya comentaba. Canciones que son clásicos y que han conseguido perdurar con el tiempo, como Camarón el mejor ejemplo. Pero también canciones que pese a ser más recientes han conseguido calar de verdad y se están abriendo su hueco y aspiran a ser los clásicos del futuro, ¿no? Antes de morirme sería un ejemplo, o incluso la bachata. Lo dicho, no es que sea mi música favorita de la historia, quitando estopa quizá de los que sí soy fan, pero es bastante satisfactorio ver más variedad en ese top, si es que al final la riqueza está en eso, en la variedad. Y precisamente, hablando de variedad, no quiero terminar el vídeo sin mencionar a algunos artistas que me parecen interesantes. Lo que he hecho ha sido buscar artistas de diferentes géneros, que no sean género urbano, para ver en qué volumen de stream se mueven. Y la verdad es que es bastante llamativo. Eso sí, estos datos quizás sean los más imprecisos de todos. Los artistas que tienen grandes volúmenes, pues 1 millón más, 1 millón menos, no afecta mucho. En este caso sí, tenemos que tener en cuenta que en mis datos solo estoy contando las canciones del top 200, que son los datos disponibles. Entonces tenemos que tener en cuenta que aquellos artistas que tienen muchas visualizaciones o muchos streams, pero que no llegan a colar las canciones en el top 200, ven como esa cifra se queda igualada a cero prácticamente, lo cual falsea un poco los datos a la baja. Así que seguramente en muchos de los casos que vamos a ver, los datos se alejan un poco de la realidad, pero no deja de ser interesante ver qué porcentaje de sus streams han servido para colar canciones en el top 200. Y vamos a hacer un breve repaso. Por ejemplo, no quiero dejar de mencionar los 500 millones que tiene Extremoduro, que puede que a final de año el efecto Robe haya inflado lamentablemente las cifras, pero aún así son números muy respetables.
Por detrás tenemos a Taylor Swift con 34 millones, que creo que se ve muy perjudicada en mis cuentas por el hecho de no colar canciones en el top 200, porque estoy seguro que al menos 100 canciones de Taylor Swift tienen un volumen de streams bastante similar a las canciones de abajo del top, y si hubieran llegado a entrar, pues estaríamos hablando de unas cifras mucho mayores. Otro fenómeno interesante sería Benson Boone, que con 27 millones de streams hace muchas cifras para ser un artista que no deja de venir desde YouTube, o mejor dicho, desde TikTok. Luego de rock así más clásico hay que destacar a The Police con 25 millones de streams, de los cuales la inmensa mayoría corresponden a Every Breath You Take. Me llama la atención ver tan abajo, sin llegar apenas a 12 millones, a Coldplay, y cómo un género tan importante y tan popular en redes, en otros aspectos, tiene muy pocas reproducciones. Estoy hablando del K-pop y de cómo Blackpink apenas tiene 6 millones de streams, y grandes raperos que han tenido lanzamientos importantes recientemente, como Kendrick Lamar, apenas llegan a 6 millones de reproducciones. Esto tiene mucho que ver, ya les digo, con la forma en la que he medido los datos, pero también con la importancia que tienen estos géneros en España. Al final, el género urbano de origen hispanoamericano es el dominante, y eso no lo podemos negar. Solo hay que ver que estamos hablando de órdenes de magnitud muy inferiores a los 800 millones de streams que acumulaba Bad Bunny, por ejemplo. Pero más llamativo todavía que estos artistas que tienen pocos streams son aquellos que ni siquiera han conseguido colarse una sola vez en todo el año en el top 200 de canciones de Spotify. Para extraer esta lista de artistas simplemente he ido a los artistas con más oyentes mensuales de Spotify y he ido comprobando uno por uno si aparecían en mis datos o no. Y la verdad que aquellos que no han conseguido colarse me llaman poderosamente la atención. Tenemos a Drake, a David Guetta, Elton John, Eminem, Maroon 5, Katy Perry, Queen. Ninguno de ellos ha conseguido colocar una sola canción en el top 200 de Spotify España en todo el año 2025. Y estos son los casos que no cuelan ninguna, pero hay algunos que apenas han conseguido colar una canción un par de semanas. Sería el caso de Billie Eilish, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter tiene algunas más, pero grandes figuras del pop actual que a la hora de aparecer en los charts de España lo hacen de forma muy limitada. Y la conclusión no deja de ser la que ya llevo comentando todo el vídeo. Al final, en España, el género urbano y la música relacionada con el trap latino, el reggaetón, el rap, es lo que domina. La verdad que da un poco de pena ver tan poca variedad. A mí me gustaría que existieran géneros como el rock, que yo disfruto, pero también que hubiera otro tipo de músicas que, si bien yo no las escucho, también enriquecen el panorama. Todo este mundo algorítmico en el que solo se favorece a los grandes artistas del 1% y el resto se quedan con las migajas, la verdad que contribuye a crear un panorama musical bastante más reducido. Y es paradójico. En una época donde nunca ha habido tantas facilidades para producir música y poder compartirla de manera independiente, nos encontramos con que los grandes artistas, los grandes sellos, los nombres que dominan el mercado, dominan más que nunca. Es una pena, y especialmente es una pena ver cómo ya no hace falta hacer música profunda o con gran significado para poder triunfar en España, sino simplemente hacer música popular, bailable y que se viralice en una o dos redes sociales. Pero bueno, no quiero acabar esto como el abuelo Cebolleta, también hay margen a la esperanza. Al fin y al cabo, vemos como el tiempo, sobre todo, acaba poniendo a cada uno en su lugar. Y grandes canciones que siguen siendo populares y que se siguen escuchando aparecen ahí, con un montón de semanas acumuladas en el top 200. Al final todo esto son modas y si este año ha habido unas, el que viene serán otras y aquí estaremos para intentar analizarlas. Si te ha gustado el vídeo, si ha habido algo que te llama la atención, no dejes de comentarlo y nos vemos en el próximo. Chau.